Jóvenes, ¿me oyen? Sí, doctor, buenos días. ¿Ya has registrado su asistencia? Sí, doctor. No, espera un ratito, por favor. Doctor, disculpa, tuve un problema para poder conectarme. Ya no está la asistencia, ¿verdad? A ver, voy a volver a pasar, ¿ya? Ahí Ya, está. doctor, gracias. Acaba de volver a compartir. Ya, ¿qué es lo último que hemos hecho? Por favor, si me ayuda. Ya hemos terminado todo lo de bacterias, doctor. Ya, muy bien. ¿Para cuándo hemos fijado la fecha de examen? Para el 4 de abril, doctor. Ya. ¿Dónde está? 4 de abril. Bueno, creo que esta es la última clase virtual que vamos a tener, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Se fijan el aula, por favor, en la web? No sé qué aula nos tocará. Muy bien. Les voy a brindar ahora una pregunta. Una pregunta muy... Ya hemos hecho todo bacteria, hemos terminado, ¿no? Virus todavía no hemos empezado. Virus, Todavía, doctor. ya, pregunta. Enciendan sus camaritas. ¿El virus tiene vida? ¿Es un ser vivo, el virus? A No. ver, piensen, no googleen, piensen y me van a decir por qué, piensen un poquito. No googlear, no buscar en Google. Y ya, ahora sí. ¿El virus es ser vivo, sí o no? ¿Y por qué? Adelante, tienen la palabra. Tienen la palabra, jóvenes. ¿El virus es ser vivo, sí o no? No, doctor. No es un ¿Por ser qué? vivo, doctor, porque no Porque, envejecen tampoco, ni tampoco se... eh, ¿Por qué? porque el mueren virus tampoco. necesita un huésped para poder considerarse, doctor. A ver, por qué no es ser vivo el virus? Puede ser vivo porque se multiplica, ¿no? Y provoca también, invade a nuestras células y produce enfermedades, trastornos, desequilibrios. Nadia, ¿es ser vivo o no? Mm, no me recuerdo qué término usaban, doctor, pero se los consideraba vivos cuando invadían a una célula. Entonces necesitaban de los componentes de la célula para multiplicarse y cobrar vida. ¿Ya? Leslie. No me Es, recuerdo muy bien, doctor, pero solo sé que tampoco envejecen ni se inactivan también. ¿Ya? Gabriela, ¿es ser vivo o no es ser vivo?
No, doctor, no es considerada como un ser vivo, porque ¿Por anteriormente, qué? como dijeron, porque necesita de un huésped para poder también transportarse a diferencia de una bacteria, ¿no? Que es un ser vivo y posee una célula y pueda multiplicarse. Y ya. Bueno, ese es un tema también de discusión, no solo en esta clase, sino en la comunidad científica también en su momento era un tema de discusión, ¿ya? Hay algunos que lo consideraban que era ser vivo, Camilita, y hay otros que no lo consideraban ser vivo. Entonces de ahí, ¿no? Había esa discusión, ¿no? En la comunidad científica, ¿ya? Ahora sí voy perdón, eh, un ratito, ya voy mm, parece que no he elegido mi presentación. Estoy compartiendo, señoritas. No, 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 doctor, todavía. ya, todavía no. Ahora, Ahora sí, doctor. ya. Ahora sí voy a hablar. Si les sí, también se escucha bien. ¿Se escucha bien, doctor? Ya, ya, muy bien. A ver, ¿esto qué es? El virus. El virus se considera una partícula inerte. Inerte significa, después de tanta discusión, ¿no, señoritas? Sin vida. Y que tiene una organización sencilla, que está constituido por un ácido nucleico. No puede llevar dos, solo uno lleva, un ácido nucleico, uno. Y por una cubierta, que sería una proteína o cápsula, ¿no? Entonces, estos también, para algunos eran considerados la pequeña forma de vida, pero ya hemos dicho que no lo vamos a considerar. Si no son inertes, inerte significa que no tienen vida. Y si digo partículas, no estoy diciendo ni siquiera célula, ¿no? Nada, son partículas, una materia sin vida, pero que cuando ingresa al interior de una célula huésped, va a adquirir vitalidad, ¿no? Recobra la vitalidad. Entonces, ese es el virus. Reitero, no es considerado un ser vivo, no tiene la capacidad de multiplicarse por sí mismo, sino que para proliferar va a utilizar toda la maquinaria, todos los organelas, todas las enzimas de una célula huésped, ¿no? De una célula huésped, y lo va a ensamblar la célula huésped. Es decir, una vez que ingresa al interior de la célula huésped ya no produce nada para sí, sino produce partículas virales, componentes de los virus, para que se vayan convirtiendo en una fábrica de virus. No van sintetizando, ¿ya? Entonces, estos también tienen un tamaño muy, muy minúsculo. Son muy, muy pequeños. En la orden de nanómetros, son muy pequeños, por eso con facilidad pueden ingresar a la célula huésped, pero también pueden parasitar a algunas bacterias, como es el caso de los bacteriófagos o fagos. O sea, entiéndase que las bacterias desde ya son organismos vivos, pero pequeños, ¿no? Entonces, inclusive a ellos que son tan pequeños los van a paralizar o parasitar, perdón, los virus, ¿ya? Ya les había mencionado, tiene una estructura simple, donde en el núcleo está el ácido nucleico y la cubierta que sería una proteína, ¿no? Y en algunos casos, aparte de esta proteína, puede llevar también otra cubierta que es una lipoproteína. Ahora,
Estos virus no son considerados también seres vivos porque no se multiplican por sí mismos, no realizan el ciclo vital, no tienen organelas como ribosomas, núcleo, etc. Ningún organela no tiene, ni mitocondria. Pero sí, son importantes los virus porque son los principales o uno de los principales agentes que producen elevados índices de morbilidad y mortalidad. Morbilidad significa elevados índices de enfermedades, ¿no? Entonces, son relacionados con esto, ¿ya? Y además de que da lugar a lo que son las enfermedades emergentes y las enfermedades reemergentes. Es decir, enfermedades, infecciones que son nuevas. Tal el caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del COVID-19, es una enfermedad emergente porque no se conocía y apareció, ¿no? Lo mismo sucedió en su momento con el virus del VIH, el virus del SIDA, también con el virus de Zika, chikungunya. Entonces vean que los virus son importantes porque producen enfermedades, ¿no? Elevados índices de morbilidad y enfermedades nuevas. Sin embargo, ha sido importante para combatir y disminuir esos elevados índices de morbilidad y mortalidad el desarrollo de las vacunas. Tanto así que las vacunas antivirales han permitido combatir y hasta han logrado que una enfermedad como la viruela se declare extinta. O sea que ya no hay esa enfermedad. Y lo que indicaron de que ya no era necesario ni siquiera las vacunas contra la viruela. Pero ustedes saben que recientemente están apareciendo brotes, ¿no?, de viruela en el mundo, ¿no? Brotes de viruela. Entonces, esto, por ejemplo, si hay un brote nuevo, eso sería una enfermedad reemergente. O sea que ya había desaparecido, ahora otra vez está teniendo vigencia, ¿ya? Y también gracias a las campañas de vacunación en países como el nuestro, ya se estaba por declarar también a la fiebre amarilla como una enfermedad controlada, extinta, ¿no? Gracias a las vacunas. Entonces, y también otro aspecto importante también para remarcar acá es de que en el mundo, en la comunidad científica, se invierten grandes cantidades de dinero, ¿no?, de capital, para hacer investigaciones contra enfermedades como el SIDA, así también como el COVID-19, ¿no? O sea, se hacen grandes inversiones por la importancia precisamente de estas enfermedades, ¿no? A ver, pregunta, un paréntesis. ¿El COVID-19 es una enfermedad emergente o es una enfermedad reemergente? Emergente. Emergente. Ya. ¿Y un ejemplo de enfermedad reemergente? Señoritas. La viruela. La viruela, ¿no? Que se consideraba ya que extinta, que ya ha desaparecido, pero hay brotes, ¿no?, de ciertos casos. Por eso es una enfermedad reemergente, ¿ya? Entonces, en el mundo de la investigación en el área de salud, se invierte en investigaciones contra el cáncer y contra el VIH grandes cantidades de dinero, ¿ya? Pues la clasificación. Existen varios criterios para clasificar a los virus. Uno de los criterios es considerando el ácido nucleico que lleva. Todos los virus
se denominan virus con ADN o virus con ARN. Ya les dije que no podían llevar los dos ácidos nucleicos, ¿no? Sí o sí lleva uno de los ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, y ese es el principal criterio que nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar eso, el tipo de ácido nucleico que lleve, para poder hacer el estudio, ¿ya? Otro criterio también para clasificar a los virus sería la forma que ellos tienen. De manera que hay virus icosaédricos, son virus prismáticos, que tienen la forma de un prisma, que tiene 20 caras y 12 vértices. Y hay otros virus que se llaman los virus helicoidales. Es como un resorte, ¿no? El helicoidal, un espiral, ¿no? Helicoidal. Entonces, son esos dos tipos. Y hay otros que tienen una forma compleja también, ¿no es cierto? Otro criterio menos común sería la presencia y ausencia de envoltura o pelos. Hay virus desnudos con envoltura, el número de capsómeros que lleva, el diámetro de la cápside, miren, y hay otros criterios pocos, ¿no? Que son poco utilizados. Reitero, lo que nosotros vamos a utilizar es esta clasificación, virus con ARN o virus con ADN. Luego tiene una cubierta, ya les decía, la cápside o capsómero es una proteína que envuelve, ¿no? O una lipoproteína. Este, por ejemplo, ¿qué forma tiene este virus? Helicoidal, ¿no? Helicoidal. Este, ¿qué forma tiene? Icosaédrico, miren, 20 caras tiene, así, y 12 vértices. Es icosaédrico, ¿no? Luego, y otros como los bacteriófagos, les decía, los bacteriófagos son virus que van a parasitar a las bacterias, tienen esta forma más compleja, ¿no? Como es este caso, ¿ya? Así es una clasificación. Pero les decía también que la principal clasificación que nosotros vamos a utilizar va a ser virus con ADN o virus con ARN. Con ADN o con ARN. Dentro de los virus con ADN están las siguientes familias: parvovirus, papovavirus, herpesvirus, adenovirus, heparnavirus y poxivirus. Dentro de esta familia, ¿no?, de los virus con ARN tenemos los picornavirus, ortomixovirus, paramixovirus, togavirus, retrovirus, rhabdovirus, adenavirus, reovirus y coronavirus. Virus con ARN. ¿Ya? Muy bien, ahora voy a comenzar a desarrollar los parvovirus. ¿Ya? Dentro de esta familia, el parvovirus, tienen ADN, ya dijimos. Primero voy a describir estos que tienen ADN y después voy a describir estos que tienen ARN. Tienen ADN, son icosaédricos, y el principal de estos es el parvovirus B19, parvovirus humano B19. Así se llama el virus, parvovirus humano B19. Este virus va a producir infección en los seres humanos, pero asociados a los adenovirus. O sea, por sí solos no va a producir un proceso infeccioso, sino requiere del adenovirus. Entonces, estos parvovirus B19, bueno, se va a producir su replicación durante la replicación del ADN de la célula huésped. Para identificar este virus, se hace un estudio serológico. Y serológico es lo mismo que ya hemos visto, ¿no?, en proteínas o en bacterias. Serológico significa detección, en este caso, de anticuerpos específicos contra el parvovirus.
Entonces, por diferentes métodos vamos a nosotros determinar, identificar los anticuerpos que se han formado contra el parvovirus B19. Otro método es el método PCR, es decir, la secuenciación del ADN. Y si ustedes se dan cuenta, este PCR se utiliza para todo, ¿no? En el método de diagnóstico hoy en día. ¿Ya? Entonces, ¿qué enfermedad va a producir el parvovirus B19? Produce una infección, particularmente en los niños, que se llama el eritema infeccioso o exantemas de mejillas abofeteadas. Bueno, está también, si se dan cuenta, mejillas abofeteadas, ya sabemos dónde se va a producir el daño. Entonces, por un lado. Por otro lado, en aquellas personas que tienen las defensas bajas, pueden también producir una crisis aplástica, o sea, bajan las defensas aún más. O en algunas personas, estos virus a nivel de las articulaciones móviles, ¿no? Como en los deditos, ¿no? Los dedos de la mano, van a producir fenómenos de artropatías. Y si esta infección es a nivel en el útero, puede producir una infección intrauterina y da lugar a la muerte fetal. Entonces, esas son las diferentes infecciones que producen el parvovirus B19. ¿Y cómo se transmiten? Se van a transmitir a través de las gotículas respiratorias. Es decir, cuando uno tuece, las gotículas de flujo, ¿no? Cuando uno habla, sonríe, va a esparcir la saliva, pero si tiene con este virus, ¿no? En el caso de la persona que tenga, ¿no? Entonces va a llegar a la vía respiratoria, en la vía primoinfección también. De modo que, como está llegando por la vía respiratoria, en la faringe va a producir la primoinfección. Y a partir de acá, recién se va a diseminar hacia las otras células, como las células eritropoyéticas de la médula espinal o de la médula ósea. ¿Ya? Entonces, esa es la patogenia, se va diseminando a partir del tracto respiratorio, ¿no? De la faringe. Ahí es donde produce la primera infección y de ahí se va diseminando. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que en la mayoría de las enfermedades virales no existe un tratamiento específico. Tampoco hay vacunas. Pero sí se puede aplicar inmunoglobulinas, es decir, los anticuerpos formados por una persona que ha enfermado, que ha desarrollado, ¿no? Se separan los anticuerpos, eso se puede administrar. Acá vemos, a nivel de las mejillas, produce el eritema infeccioso de las mejillas abofeteadas, ¿no? Parece paseñito, ¿no? Rojito esto acá, ese es el eritema infeccioso, ¿no? Las mejillas abofeteadas. También les decía que puede llegar a las articulaciones, normalmente no hay, pero ¿de dónde ha llegado? De una faringitis, ¿no? Es la primoinfección. De ahí llega también hacia estas células epiteliales de la piel. Entonces, ahí va a producir artritis, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, cuando es en la vía intrauterina, puede producir la muerte fetal también. Bueno, ahora voy a hablar de otro virus, que es el papovavirus, ¿ya? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis también para comentar. A ver, enciendan sus camaritas, jóvenes. ¿Han escuchado hablar de las verrugas? Que también se llaman las verrugas en quechua. Verrugas. ¿Nada? ¿Qué se llaman también? ¿Quién sabe quechua? Los sirquis llaman, ¿no? Los sirquis, las verrugas. ¿Saben o no?
No, ¿de qué planeta son? Las verrugas. A ver, esto sí deben saber, van a preguntar en sus casas, a ver. Pregunten, ¿por qué se producen las verrugas? Les espero. 1 minuto, 2. ¿Por qué se producen las verrugas? Bienvenido, Imanol. Tienen la palabra. No importa si se equivocan, chicos. A ver, ¿qué han escuchado? ¿Por qué se producen las verrugas? Adelante, Elizabeth. Bueno, mi mamá decía que las veces la cirquis, como dicen en quechua, es a través de los chanchos Ya. cuando estás con ellos o algo así me dijo, no logré entender bien. Ya. A ver, ¿qué han escuchado? ¿Qué les han dicho a ver en su casa? ¿Por qué salen las verrugas? Por comer tunas, dice ya. Gabriela, por favor, tienes la palabra. También yo había visto un caso de unas niñas, ¿no? Que tenían verrugas y les pregunté por qué tenían y me dijo porque habían ido al campo y habían estado en contacto con las hierbas, con todo el pasto, ¿no? Y desde ahí me empezó a aparecer, me dijo. Ese es el dato que tenía conocido. Sí, y en cierto modo tienes razón, ¿no, Gabriela? Nayeli, por ser tacaños, dice, sí, es verdad, eso dicen, ¿no? Nuestra cultura, por ser envidiosos. ¿Por qué más tacaños, envidiosos? ¿Por qué más les sale verrugas? Estos chicos, ya pues, chicos, participen. Y Manuel, ¿por qué saben las verrugas? Para el virus del papiloma humano, ¿no es, doctor? Ya, pero de la cultura que nos dicen, vamos a romper mitos, pues por eso les pregunto. Dice, según mi compañero que tenía en mi colegio, era Ya, porque tenía sus verrugas y no dejaba tocar, porque decía que tocándole nos íbamos a contagiar así. ¿Sabes? ya. Sí. Ahora entonces, ¿cómo se le hace desaparecer verrugas? En la cáscara de plátano. ¿Y qué tienes que hacer la cáscara de plátano? Lo frotas y Botarla al techo. del vecino, porque si no, no se sana. Tiene que ser al techo del vecino. Sí, sí, doctor. ¿Qué más? ¿Qué más hacen? ¿El higo han escuchado? ¿Del higo? De su resina del higo, sí, doctor. Y su leche, dicen, ¿no? La cultura. Sí. Ujú. Dice, su leche del higo, te pones, haces como una cruz, dice, y ahí lo haces y desaparece también. Otra manera, con Mm, un guatito. A ver, Gabriela. Disculpa. También otro que había escuchado era que hacían calentar, ¿no? Una aguja de metal y cuando está caliente, en medio de eso van punceándole, ¿no? Y seguidamente eso lo hacían cada vez seguido y se desaparecía, lo que me han contado. Ya. Miren, y hay otra manera también donde decían de que con un guatito es como si lo estrangularas, las verrugas, no sé si han escuchado. Lo amarras y vas así y vas cortando, ¿no? Eso también son procedimientos que la gente a veces utiliza, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a romper mitos, les decía, ¿no? Primero, las verrugas no salen porque eres envidioso, porque eres tacaño, no. Se debe a un virus de esta familia, del Parvoviridae, parvovirus, que tienen ADN, también son icosaédricos, que se llaman específicamente los papilomavirus. Papilomavirus. ¿Ya? Pero también hay otro dentro de esta misma familia que produce infecciones, que son los poliomavirus. Dentro de estos también tenemos el BPH, ¿no? ¿Qué es el BPH? Virus. Virus del papiloma humano. Correcto.
¿no? Entonces, ese también dentro de los papilomas. Y también hay otra que serían los virus vaculantes, ¿no? Son menos frecuentes para nosotros. Entonces voy a ir desarrollando uno. Primero, voy a hablar de las enfermedades que producen y después voy a hablar del diagnóstico de laboratorio. Producen, les decía, las verrugas de la piel, pero también los papilomavirus, ¿no? Papilomavirus. Les reitero, hay otro poliomavirus, otro es diferente, ¿no? Y también de la piel y en el área genital también aparecen las verrugas, que se llaman verrugas sexuales. Y obviamente esta va a ser un virus que se va a transmitir por el contacto sexual, ¿no? Las verrugas sexuales, ¿ya? Principalmente, y en los niños también estas verrugas sexuales se pueden transmitir en el canal del parto, entendiéndose que la madre está infectada, es portadora de este virus, y en el canal del parto cuando nace es que puede también transmitirse el virus al niño, ¿no? Entonces, acá también tenemos existe una gran variedad del virus del papiloma humano, ¿no? Sin embargo, y se los nombra, ¿no? Con números. Sin embargo, les decía, los principales relacionados con el carcinoma, cáncer de útero, ¿no? Carcinoma de cervix, etcétera, inclusive de pene, son el BPH16 y el BPH18. Esos son los principales. Hay más, pero estos son los principales, ¿no? Pero también, como es una de transmisión sexual de virus, puede producir también carcinoma en el recto. Eso siempre de acuerdo a las aberraciones sexuales que tienen las personas, ¿no? Entonces, la primera infección de va a ingresar por vía, los primeros, va a ser la infección primaria, va a ser por vía respiratoria, a nivel de la faringe, y a partir de acá se va a diseminar hacia otros lugares, ¿no? En el caso del VPH. Pero también se hacen inoculaciones. Este virus puede encontrarse en el medio ambiente. Digo inoculaciones, te pinchas con espinitos cuando vas al campo, al área rural. Entonces te haces inoculaciones y ahí, o pisas o tu mano, ¿no? También. Por eso los floristas pueden tener, ¿no? Los que se dedican al cultivo de flores, jardineros, ¿no? Pueden desarrollar también. ¿Por qué? Porque en estas plantas se encuentran los virus, se inoculan y, bueno, van a producir la verruga respectiva. ¿Ya? Acá tenemos las verrugas en las manos. Eventualmente pueden salir y desaparece un tiempito y después se vuelven a activar porque las defensas están bajas y dar lugar a estas verrugas, ¿no? Entonces, les decía, esto puede ser por inoculación, por ejemplo. Esas son verrugas plantares en la planta del pie y este es el carcinoma, ¿no? Uterino, ¿no? Acá. Así se produce, ¿no? El efecto por estos virus van produciendo la degeneración de estas células, se van multiplicando y va a dar lugar al carcinoma, ¿no? Acá es en el pene, ¿no? Entonces hay también la formación de las verrugas sexuales, ¿ya? Entonces la patogenia. Estos acuérdense que siempre se consideran a los virus como parásitos intracelulares obligados. Es decir, cuando se encuentran fuera de la célula, huésped no producen nada, no tienen vitalidad, nada. Entonces, ingresan dentro de la célula huésped y ahí van a producir trastornos, ¿no? Y esos pueden, por ejemplo, están las verrugas, ¿no? Esas células primero se degeneran, se multiplican y dan lugar a las verrugas, ¿no? Y esto es
infección, una enfermedad lenta también, no se produce inmediatamente las verrugas, sino después del contacto tienen que transcurrir entre 1 y 2 meses aproximadamente para que aparezca, ¿no?, la verruga, ¿no? Ya les decía, en la primoinfección, una vez que se activa el sistema inmunológico del huésped, pues puede neutralizar. No se produce la manifestación, pero se encuentra el estado de latencia. Lo que significa que cuando bajan las defensas, otra vez se van a reactivar, ¿no? Estos virus comienzan a multiplicarse. Entonces, en este caso, como afectan a las células epiteliales, en la piel, en los órganos genitales, entonces va a producir la degeneración de estas células en forma maligna y ahí van a aparecer las células cancerígenas. Bueno, no existe también un tratamiento así antiviral específico, tampoco hay vacunas en el caso de las verrugas, ¿no? Pero sí, en el caso del VPH se ha desarrollado, ¿no?, jóvenes, para evitar precisamente el carcinoma de cervix, ¿no? Entonces, pero para esas verrugas de la piel se suele utilizar dos procedimientos. Uno, el nitrógeno líquido. Acá también hacen eso, ¿no? Vas a la dermatólogo, o dermatóloga, se hace con nitrógeno líquido, crioterapia se llama, a la verruga, se destruye y se derrama, ¿no?, la verruga. Ese es con nitrógeno líquido, ¿ya? Pero también puede hacerse con láser, ¿no? Directamente se incide sobre la verruga para que desaparezca, ¿ya? Y la parte preventiva es de que hemos indicado que pueden haber verrugas plantares también, ¿no? Entonces tenemos que andar ya sea en la piscina o en el campo, no con abarcas, ¿no?, sino con un zapato cerrado y duro, para evitar las verrugas plantares. Y en el caso de las verrugas sexuales, las relaciones sexuales con preservativo evitan, ¿no?, la transmisión de las verrugas sexuales, ¿no?, en los órganos genitales. Muy bien, esto es respecto a los papoavirus. Ahora, voy a hablar de otro virus que es el herpes virus. Bueno, a ustedes ya les suena, ¿no?, el nombre de herpes virus. ¿A qué les suena? A que produce la enfermedad conocida como Herpes. herpes. Y cuando uno adquiere, señorita, el herpes es para toda la vida. Es como por decir, has besado a alguien, ¿no?, ahí que tiene un herpes simple, y una vez que ha llegado a ti, se va el infeliz, te ha contagiado y el herpes se queda para toda la vida. De modo que cada vez que bajan tus defensas, se reactivan, ¿no?, desde los ganglios linfáticos. Entonces se reactivan para producir, ¿no?, el daño a nivel de la comisura labial, etc. Y bueno, voy a hablar un poquito del herpes virus. También tienen ADN, son hiposaédricos. Estos se van a identificar en laboratorio también por serología. Serología significa detección de anticuerpos específicos por diferentes métodos, ¿ya? Dentro de este herpes virus tenemos varios tipos, ¿no?, de herpes. El herpes virus del tipo 1, así se llama. Herpes virus del tipo 1. Está copiado. Herpes virus del tipo 1. Da lugar a lo que se llamamos también herpes simple. A nivel de la comisura labial por los labios, producen la gingivoestomatitis, también en la región de en la cavidad oral, va a producir herpes oral, ¿no? El del tipo 1. El herpes virus del tipo 2 va a ser de transmisión sexual. Este va a producir el herpes genital,
¿no? Bueno, y que se puede terminar como una meningoencefalitis. Luego tenemos el herpes virus del tipo 3, es otro tipo, ¿no? Dentro de esta misma familia, el herpes virus del tipo 3 va a producir la enfermedad conocida como varicela y zóster. Ustedes conocen, ¿no? La varicela, esa enfermedad, ¿no? Y el zóster es en los adultos. No sé si han visto en los adultos mayores, por ejemplo, se ve así, ¿no? En la región de la espalda o en cualquier lugar puede dar, ¿no? Ese es herpes zóster. Bueno, luego tenemos el del tipo 4, va a producir mononucleosis, el tipo 5 también, y hepatitis. ¿Cómo se transmite? El del tipo 1 y el del tipo 2 se pueden transmitir por contacto directo con la saliva, pero también, particularmente el herpes genital, se va a transmitir por contacto sexual o en el canal del parto. El herpes virus del tipo 3 por gotículas respiratorias, o sea, la varicela y zóster, se transmite. El 4 también por la saliva, ¿no? Y el del tipo 5, ya es el más invasivo, por la sangre o por la leche materna también, ¿no? Se transmite, o por vía transplacentaria también. Entonces, el herpes virus van a caracterizarse porque son lesiones que se forman, unas vesículas que se forman a nivel de las células epiteliales de la comisura labial y también de los genitales, en el herpes genital, ¿ya? Pero estos, a partir de estas células blanco que tienen, pueden migrar hacia los ganglios linfáticos, donde se encuentran al estado de latencia. O sea, en los ganglios linfáticos va a estar como dormido, de modo que bajan las defensas, se reactiva y llega nuevamente a sus células blanco, como son las células epiteliales de la comisura labial, etc., y produce el daño. ¿Ya? Entonces, siempre se va a producir una reactivación cada vez que los defensas bajan. ¿Y cuáles son las manifestaciones que van a aparecer al margen de las vesículas que se forman en la región oral? Como en todo proceso infeccioso va a haber fiebre y luego a partir de acá, de estas células de la piel, se van a desplazar hacia los ganglios linfáticos, donde pueden reactivar cada vez que las defensas están bajas, ¿no? El del tipo 4, el herpes virus del tipo 4, es indicado que la primera infección va a ser en la parte faríngea, y aparte, porque llega por transmisión por gotículas, ¿no? Se disemina, llega por la vía sistémica, por la vía hematógena, por la sangre, hacia otros lugares. ¿Ya? Bueno, eso es en el caso del tipo 5, va a ir de la faringe, que es la primoinfección, se va a diseminar por la sangre y van a llegar a las células, ¿no?, mononucleares para producir la respectiva infección. ¿Ya? En estos casos, se puede utilizar el aciclovir para el herpes virus del tipo 1, del tipo 2 y del tipo 3, o sea, formas farmacéuticas que tengan aciclovir. Y también el ganciclovir, en estos casos sí se pueden utilizar. Bueno, y ustedes saben que hay vacuna también para la varicela. Muy bien, ahora sí, estos son los herpes virus, el herpes oral, ya les decía, se va a transmitir cuando besas, ¿no?, a una persona que tiene el herpes virus, ¿no? Besas y se transmite y se queda para toda la vida. Se reactiva cada vez que bajan tus defensas. En la cavidad oral también es la primera infección, en la faringe, y aquí en la región de los ganglios linfáticos también están inflamados porque ahí están los herpes virus, ¿no?, al estado de latencia. Bueno, la varicela se caracteriza por los exantemas que producen en el tronco y en la región facial también. Y el zóster, bueno, el daño es que, como se ven en las imágenes, que se produce y es muy doloroso.
Muy bien, hasta aquí hemos hecho con los herpes virus, ¿no? Creo que estamos avanzando a un buen ritmo. ¿Les parece si les doy un pequeño receso, jóvenes? Sí, Lice, Sí, por favor. Ya, receso.
Jóvenes, ¿están trabajando en sus flashcards? Sí, doctor. Ah, ya. No se olviden que el día del examen les habilita eso al examen. Y a lo mejor voy a dar unos puntos extras, les dije. Muy bien. Vamos a proseguir. En este caso también, jóvenes, en el herpes zóster, cada vez en los ancianitos, ¿no? Es más, se puede apreciar esto, y que les aparecen estas lesiones, ¿no? Y son muy dolorosas, ¿no? No sé si han visto alguna vez, ¿no? En cualquier parte de su cuerpo les puede salir, ¿ya? Los ancianitos, porque bajan sus defensas e inmediatamente. Ahora voy a hablar de los adenovirus. Los adenovirus van a ser virus que tienen ADN también y que particularmente van a producir afecciones a los niños menores de 6 años. Estos se van a detectar también por métodos serológicos, puede ser inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Por factor de complemento o ELISA, ¿no? Por diferentes métodos se van detectando los anticuerpos específicos, ¿no? O en su caso, también el PCR sirve, ¿no? Para el diagnóstico. Los adenovirus van a ingresar por vía oral, por vía respiratoria, a través de las gotículas de flujo, y también, como se encuentra en el tracto digestivo, pues pueden contaminar los heces fecales. Y también cuando la gente comparte toallas, comparte colirios, etcétera, se van a producir, ¿no? La transmisión. Entonces, la primera que produce es una faringitis, o sea, una infección de la faringe, como un resfriado común. Y luego la región de la conjuntiva, ¿no? También va a afectar. Y cuando afecta a las células epiteliales del tubo intestinal van a producir gastroenteritis y que se va a desencadenar una diarrea. Y en los ojos, ya les decía, a veces hay una autoinfección, puede producir queratoconjuntivitis, ¿no? Entonces, esas son las primeras principales afecciones de los adenovirus. La parte patogenia, esto si bien hemos indicado que va a llegar por la faringe inicialmente, estos pueden encontrarse también al estado de latencia en los ganglios linfáticos de las proximidades y también en las amígdalas, ¿no? Entonces, para aprovechar que bajen las defensas del huésped y producir el proceso infeccioso. No existe un tratamiento con antiviral, es más tratamiento del tipo sintomático, ¿ya? Si se dan cuenta, en la mayoría de las enfermedades virales no existe un tratamiento con antiviral, en la mayoría, salvo, ¿no? En algunos casos excepcionales es que se aplican los antivirales. Acá vemos en la región de la conjuntiva la queratoconjuntivitis que va a producir. Es generalmente de una autoinfección, ¿no? Acá en la región de la faringe, ya les decía, cuando se ve una coloración rojiza y donde no hay puntos, ¿no? Puntos de desarrollo de colonia bacteriana, entonces se entiende que es una faringitis viral. Bueno, los pox virus. Los pox virus son virus que tienen ADN, tienen una estructura compleja estos, y estos van a producir también lesiones cutáneas, los pox virus, dando lugar a lo que se llama la viruela. Y la viruela puede ser viruela mayor, viruela menor o la viruela intermedia. Es decir, las lesiones cutáneas van a tener una evolución lenta, donde primero se va a producir una mácula
y que este se desarrolla a una pápula y la pápula da lugar a la vesícula y luego la vesícula da lugar a secreciones, la pústula, y finalmente hay la formación de costras producto de la cicatrización. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, produce una lisis también de las células estas. ¿Ya? Y eso es lo que se manifiesta como esas lesiones exantemáticas, ¿no? Pero al margen de las lesiones exantemáticas, pueden venir acompañados también de otras manifestaciones clínicas como son los vómitos, náuseas, dolor abdominal y la fiebre. ¿Ya? Entonces, estas se adquieren por contacto directo y va a producir, inicialmente tiene sus células blanco en las células de la piel, donde van a producir la mácula, pápula y va a terminar en una vesícula. ¿Ya? Entonces, de acá puede también ir hacia los ganglios linfáticos, donde se van a encontrar al estado de latencia, es decir, se mantienen viables al interior de estas células de los ganglios linfáticos y cada vez que bajen las defensas, se van a reactivar el proceso infeccioso, ¿no? La viruela, ¿no? Entonces, bueno, reitero, esto va a llegar por vía gotículas de saliva y la prima infección va a ser en la región de la faringe y a partir de acá se disemina sus células blancas como son sus células de la piel. ¿Ya? El tratamiento es más también del tipo sintomático, no existe una vacuna efectiva, pero en este caso también se decía que como la viruela ha sido controlada, por las campañas de vacunación, pues ya no eran necesarias las vacunas, ¿no? Porque era una enfermedad que se consideraba erradicada, ¿ya? Muy bien, estas son las lesiones exantemáticas que van a aparecer en la región del tronco, pero también las extremidades y la región facial. Bueno, luego vamos a hablar ahora del virus de la hepatitis. ¿Ya? Bueno, yo les propongo que aquí haga un pequeño paréntesis. Les voy a pasar otra vez la asistencia, pero esta vez va a ser asistencia de práctica. Vamos a hacer alguna actividad de práctica ahora. Ustedes saben que antes teníamos un laboratorio, ¿no? ¿Recuerdan un laboratorio de microbiología, de bioquímica? ¿No recuerdan? Pues chicos, la indiferencia mata, dicen. ¿Me están oyendo, jóvenes? Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Bueno, ahora no vamos a hacer laboratorio porque, bueno, nos han relocalizado a un lugar que no parece laboratorio, ¿no? O sea, yo creo que con estas imágenes que les voy a mostrar van a poder tener los conocimientos y van a dar el examen práctico, ¿ya? Primero la asistencia de práctica. He pasado un formulario. Registren su asistencia práctica, por favor. Recordarles que la asistencia a la práctica es obligatoria, ¿no?
Ya está, jóvenes. Voy a cortar a la cuenta de 3. No, licenciado, por favor, un poquito más. ¿Y por qué recién? Ya, ahora sí. Tengo 55 registros. Voy a cortar 56. Muy bien. Ahora sí. Les aconsejo que tomen apunte ya, por favor, de lo que vamos a hacer. Primero les voy a hablar, o les voy a hacer ver un video de lo que es el microscopio. Ustedes saben que la herramienta fundamental para microbiología es el microscopio, que permite visualizar las células de pequeño tamaño, lo que no se puede apreciar a simple vista, ¿no? Muy bien. Les voy a hacer ver dos videitos. Primero esto. Luego esto. El microscopio. La práctica que es el uso del microscopio. ¿Ya? Eso sería bueno. Estoy compartiendo pantalla, jóvenes. Sí, licenciado. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, si no se oye me avisan, ya me interrumpen. Hola, soy el licenciado José Manuel Gómez y el objetivo de este video es que ustedes puedan reconocer las partes de un microscopio óptico, aprender a enfocar correctamente un preparado y darles una serie de tips para que ustedes puedan realizar un buen mantenimiento y cuidado del microscopio. Los microscopios ópticos constan de dos grandes partes, una parte mecánica y una parte óptica. La parte mecánica está integrada por los siguientes componentes. El pie, que es una estructura cuadrangular, pesada, que le da estabilidad al instrumento. A partir de este pie hay una columna vertical llamada brazo, que en su punto distal va a sostener a una estructura llamada tubo portalentes, que en su interior presenta una serie de prismas que van a desviar la luz que baña el preparado hasta que llega a nuestros ojos. Por otro lado, ese tubo portalentes presenta un tornillo que permite girarlo y esto les va a ayudar a ustedes a poder compartir el microscopio con su compañero sin necesidad de mover el aparato. Sobre la columna existe una cremallera en su interior, la cual sostiene una estructura cuadrangular denominada platina, y esa platina presenta un orificio en el centro que deja pasar la luz que viene desde abajo. Sobre esta platina se va a colocar el preparado y este preparado va a ser sujetado con una pinza.
Esa pinza a su vez está unida a un sistema de movimiento que se controla con estos tornillos y este movimiento puede ser antero-posterior o lateralmente. El sistema de movimiento también presenta una doble escala, una en el sentido lateral y otra en el sentido antero-posterior. Ustedes pueden observar que cada una de esas escalas presenta una serie de pequeñas líneas y este sistema llamado Nonius o Vernier nos va a permitir generar una serie de coordenadas para volver a ubicar un determinado punto del preparado cuando lo necesitemos. Lo que ustedes deben tener en cuenta para generar esas coordenadas es fijarse en cuál de las líneas coincide perfectamente y en ese caso ustedes van a anotar esos números. En este caso, por ejemplo, tenemos el 15, es el 17 y el 3. Entonces anotan esa coordenada y hacen lo mismo en la otra escala que es lateral. De esta manera ustedes podrán volver a ubicar un determinado punto del preparado cuando así lo deseen. Dentro de la parte mecánica también tenemos otros elementos. Un tornillo llamado tornillo macrométrico, que lo que hace es desplazar la platina verticalmente a grandes pasos. Este tornillo tiene un tope y permite generar un enfoque grosso modo. También tenemos un tornillo más pequeño, denominado micrométrico, el cual no tiene tope y nos va a permitir generar un enfoque fino. Dentro de la parte óptica vamos a encontrar dos elementos, dos conjuntos de lentes. Los oculares, que son lentes que se encuentran cerca del observador, generalmente tienen poco aumento y uno de ellos tiene la particularidad de estar montado sobre un tornillo que permite dirigirse hacia atrás y hacia adelante. ¿Para qué sirve esto? Debido a que las personas no tienen las mismas dioptrías en cada ojo, si enfocan con el fijo y generan el foco fino, con el otro ocular, moviendo hacia arriba o hacia abajo, van a poder generar un correcto enfoque en el otro ojo. El otro sistema de lentes está montado en una estructura denominada revólver, que lo que permite es girar y ubicar las distintas lentes en su posición. Este revólver forma parte de los componentes mecánicos, pero sobre él están montados las lentes. Una lente queda en su posición correcta cuando el revólver hace un sonido clic y entonces la lente queda ubicada en el eje óptico. Existen dos tipos de objetivos, los secos y los de inmersión. Los de inmersión se denominan así debido a que utilizan aceite para poder ser utilizados. Para ello, se los puede identificar con una línea negra o con la palabra oil en inglés u óleo en italiano. Dentro del sistema de los componentes ópticos encontramos la fuente de iluminación que está embutida en el pie y también existe un interruptor en el frente del microscopio que permite encender y apagar el aparato. Y en un costado existe una ruleta con numeración. Este es el reóstato y va a permitir regular la intensidad de la luz que nosotros deseemos. Siempre hay que tener en cuenta que al encender el microscopio, el reóstato se encuentre en su posición inferior. Estos son los componentes ópticos y mecánicos de un microscopio. Ahora vamos a aprender a enfocar un preparado. Para ello, colocamos el preparado sobre la platina, lo sujetamos con la pinza, encendemos el interruptor y con el reóstato aumentamos la intensidad de luz.
colocamos, usando los tornillos del movimiento, el preparado en la zona central, llevamos la platina hacia la posición superior hasta que haga tope, siempre teniendo en cuenta que se encuentre la lente de 4x en su posición. Una vez que hacemos esto y siempre mirando por afuera, ahora enfocándonos, colocando nuestros ojos sobre los oculares, vamos a poder regular la distancia entre las lentes mediante este sistema, ¿sí? Podemos entonces empezar a bajar lentamente la platina hasta encontrar alguna imagen, siempre usando primero el tornillo macrométrico. Háganlo lentamente, debido a que si lo hacen muy rápidamente, van a pasarse del plano del foco y por lo tanto no van a poder observar ningún elemento del preparado. Pueden moverse a lo largo del preparado si no observan nada. Generalmente al principio pueden encontrar una mancha de color y luego que encuentran esa mancha de color pueden usar el micrométrico y de esa manera tienen enfocado. Luego, tomando desde el revólver, podemos cambiar la lente a 10 por y generalmente están calibrados para que la distancia frontal sea la necesaria para que queden casi enfocados. Por lo tanto, generalmente si el instrumento está bien calibrado, no necesitan tocar nada más que el tornillo micrométrico. Si quieren seguir magnificando la imagen, pueden pasar al objetivo de 40 por. Solo vamos a mover de ahora en más el tornillo micrométrico. Una vez que hemos enfocado y si queremos pasar a la máxima aumento del microscopio, vamos a colocar el revólver en una posición intermedia entre la lente de 40 por y la de 100 por, y en el cono de luz colocamos sobre el preparado una gota de aceite. Giramos la lente hasta que la de 100 por se encuentra en el eje óptico y con el tornillo micrométrico procedemos a generar un enfoque fijo. Para desenfocar un preparado lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Colocamos el revólver en la posición del eje óptico de la lente de 4 por y con el tornillo macrométrico bajamos la platina hacia su posición inferior, liberamos el preparado usando la pinza y vamos a proceder a la limpieza de la lente de inmersión, mojando un pañuelo descartable en alcohol éter y haciendo limpieza sobre la lente. Si hubiera quedado alguna suciedad en la superficie de la platina, podemos pasar también con el mismo pañuelo. Para la limpieza del material, del preparado, vamos a utilizar un pañuelo embebido en alcohol éter y vamos a frotar la superficie. Este procedimiento lo van a poder hacer en aquellos preparados permanentes. Son preparados permanentes los que presentan un cubreobjetos, que es un vidrio muy fino en la superficie. En cambio, si el preparado es transitorio, no presenta ese vidrio en la superficie y por lo tanto no vamos a poder frotar y vamos a quitar el exceso de aceite solo tocando suavemente la superficie. Una vez que hemos desenfocado el preparado, nos vamos a preparar para hacer los ajustes finales al microscopio. Para ello, vamos a bajar el reóstato hacia
su posición inferior, apagamos el interruptor, nos aseguramos de que el tornillo que ajusta el tubo portalentes se encuentre en su posición firme, que el revólver se encuentra en la posición del objetivo de 4x. Procedemos a desenchufar el aparato, subimos la platina, enrollamos el cable alrededor de la columna y cerca del pie, bajamos la platina y colocamos la funda. Para desplazar el microscopio lo tomamos desde la columna con un brazo, con una mano, y con la otra colocada sobre el pie lo apoyamos sobre el cuerpo. Y así nos vamos a ir desplazando hasta el lugar de guardado. Lo vamos a apoyar suavemente, evitando arrastrar el aparato para que no se descalibre. Recuerden los tips que les acabo de dar para un correcto mantenimiento que permita que futuras generaciones de estudiantes puedan hacer uso de estos instrumentos. Muchas gracias. El término microscopio viene del griego. Ya, jóvenes. Van a tomar apunte también, por favor. El término microscopio viene del griego micro, pequeño, y ¿Están visualizando, jóvenes? Sí, doctor. ver, observar. El término microscopio viene del griego micro, pequeño, y escopio, ver, observar. Este instrumento nos sirve para observar elementos demasiado pequeños, imposibles de ver a simple vista. En general, se llama microscopio a todo instrumento óptico capaz de producir imágenes ampliadas de objetos muy pequeños. Si entre el ojo y un objeto disponemos de un sistema óptico capaz de aumentar el ángulo visual, aquel se verá con mayor claridad y sin fatiga, permitiendo observar detalles no perceptibles a simple vista. Si se trata de una lente convergente, tenemos el microscopio simple o lupa. En el caso de un sistema formado por una lente objetivo y otra ocular, tenemos el microscopio compuesto o simplemente microscopio. El microscopio óptico posee tres sistemas: mecánico, óptico y de iluminación. El sistema mecánico o estativo es el soporte del sistema óptico y de iluminación. Además, permite los desplazamientos de la muestra que son necesarios para su correcta observación. Está formado por pie, columna, platina, carro, tornillos de enfoque, revólver y tubo. El pie es la base sobre la que se asienta el microscopio, por lo general ancha y pesada para asegurar la estabilidad del conjunto. La columna, también denominada asa o brazo, es una pieza rígida unida al pie que sirve de soporte a otros componentes, tales como el tubo o la platina. La platina es una forma metálica y rígida sobre la que se sitúan los objetos que han de examinarse, previamente preparados, sobre un portaobjetos de vidrio. Está en posición perpendicular al eje óptico del microscopio y en su centro lleva una abertura que permite el paso de la luz que atraviesa la muestra. Adicionalmente, la platina permite acercarse o alejarse a las muestras del objetivo mediante los tornillos macro y micrométricos.
El carro es una pieza que se sitúa sobre la platina y que con un sistema de sujeción tipo pinza desplaza el portaobjetos con la muestra de delante hacia atrás y de derecha a izquierda. Los tornillos de enfoque macro y micrométricos se sitúan a ambos lados de la columna. Con su movimiento giratorio permiten regular la distancia entre la muestra y el objetivo y, en el caso del micrométrico, ajustar el enfoque final. El revólver es una pieza giratoria con orificios donde se enroscan los diferentes objetivos. Al girar el revólver, el objetivo con el que se pretende visualizar la muestra queda en la posición de trabajo debajo del tubo en el eje óptico. El tubo es una pieza cilíndrica y hueca en cuyo extremo superior se acoplan los oculares. El sistema óptico está constituido por un conjunto de lentes para producir el aumento de las imágenes. Estas lentes son oculares, objetivos y condensadores. Los oculares se componen de lentes dispuestas en el interior de un tubo metálico corto que se adapta al tubo del microscopio. Se trata de las lentes más próximas al observador y suelen producir un aumento de 10 veces. Los microscopios dotados de un solo ocular se denominan monoculares y los que poseen dos, binoculares. Los objetivos están constituidos por un conjunto de lentes que son piezas de vidrio especiales de superficies curvas que producen imágenes aumentadas de los objetos. Se trata de las lentes más próximas a la muestra. Se encuentran embutidas en un cilindro metálico en cuya superficie exterior se indican las características del objetivo de trabajo, tales como el tipo de objetivo, según la corrección de aberraciones que presenta, los aumentos con un número y la letra X, la apertura numérica, el grosor en milímetros del cubreobjetos de trabajo, normalmente 0,17, y, en su caso, el método de trabajo en seco o inmersión. Los objetivos secos se utilizan sin necesidad de añadir ninguna sustancia entre ellos y el objeto de estudio. Para observar a través de un objetivo de inmersión, es necesario colocar entre el mismo y la muestra una sustancia con índice de refracción próximo al del vidrio, 1,515. Generalmente aceite de cedro, 1,515, agua, 1,33 o monobromonaftaleno, 1,66, con objeto de evitar la dispersión de los rayos luminosos. El aumento final de la imagen de una muestra es igual al producto de los aumentos del objetivo de trabajo por los aumentos de las lentes del ocular. Por otro lado, el poder de resolución de un microscopio es su habilidad para discriminar entre dos puntos muy cercanos en una muestra. Se calcula según la fórmula tal que la resolución es igual al producto de 0,61 por la longitud de onda utilizada partido del producto del índice de refracción por el seno del ángulo de semiabertura del objetivo. El producto del índice de refracción por el seno del ángulo de semiabertura del objetivo es la apertura numérica de un objetivo, su capacidad de utilizar un mayor o menor número de rayos luminosos a la hora de formar una imagen. Se trata de una de las características más importantes de la lente, pues a mayor apertura numérica, mejor resolución. En el caso del microscopio óptico, la resolución es de unas 0,2 micras, mientras que el ojo humano tiene un límite de 0,2 milímetros. Otros parámetros a tener en cuenta en la microscopía son la profundidad de foco y el poder de definición.
La profundidad de foco es el espesor de la muestra que puede un objetivo presentar en foco y es inversamente proporcional a la apertura numérica. El poder de definición depende de las correcciones ópticas de las lentes del objetivo y se refiere a la cualidad del mismo para ofrecer perfectamente contrastados los contornos de la imagen. Existe una pérdida de contraste al aumentar la apertura numérica. Por último, el campo del microscopio es el círculo que se muestra visible al mirar a través de los oculares una preparación y muestra porciones de la muestra más reducidas a medida que cambiamos a objetivos de mayor aumento. El condensador es un conjunto de lentes que se sitúan bajo la platina y sirven para concentrar los rayos de luz sobre el plano de la preparación a través del orificio de la platina. Puede deslizarse gracias a un tornillo con un movimiento ascendente-descendente, asegurando la uniformidad de iluminación en todo el campo visual. Normalmente, el condensador está equipado con un diafragma iris en su interior para regular su abertura y controlar el cono de iluminación que incide sobre el objeto. Este control de la luz permite alcanzar la fórmula óptima de compromiso entre el contraste y el poder separador. El sistema de iluminación es el que gestiona la luz artificial del microscopio, permitiendo la observación perfecta de los objetos a examinar. Las lámparas que emiten esta luz suelen situarse en la base del estativo, donde un diafragma de campo regula el paso de los rayos. Desde allí, el haz luminoso producido pasa a través del diafragma iris al condensador, donde se concentra con el sistema de lentes del mismo sobre la muestra colocada en la platina. Posteriormente, el haz penetra en el objetivo y continúa por el tubo hasta los oculares, donde será finalmente captado por el observador. Bueno, eso es en cuanto al microscopio, jóvenes. Ahora vamos a ver otro de lo que es toma de muestra. ¿Ver? Esterilización. Vamos a ver dos videos de esterilización. ¿Está bien, jóvenes? ¿Me oyen? Bueno. Van a tomar apuntes, no se olviden. El mechero Bunsen no solamente nos va a permitir trabajar en una zona aséptica, también nos va a permitir esterilizar diverso material mediante el uso del calor directo. Vamos primero encendiendo el mechero. Bien, para esterilizar el asa de siembra lo que tenemos que hacer es mantenerla vertical sobre la llama y esperamos a que el filamento se ponga al rojo vivo. En ese momento hemos conseguido la esterilización completa del asa. Esperamos para enfriar y luego tomaremos muestras con ella. Para materiales como por ejemplo el asa de vidrio o las pinzas, lo que utilizamos es el flameo mediante empapar primero en alcohol el asa y luego pues, flamearlo. Lo mismo para las pinzas, si necesitamos utilizarlas. Bueno, han visto la asa bacteriológica, que es para sembrar. Termina en una parte circular, ¿no? En un círculo. Este es el autoclave, es un recipiente metálico, hermético,
y se usa muchísimo en microbiología para la esterilización de medios de cultivo. Vamos a esterilizar los medios de cultivo que hemos preparado previamente. La esterilización se consigue mediante calor húmedo, vapor. Y en lo que consiste básicamente es muy similar a lo que ocurre en una olla de vapor. El tiempo de esterilización normalmente son 20 minutos en los que se alcanza una temperatura de 121 grados y pasado este tiempo los medios de cultivo que hemos introducido previamente estarán estériles. Bueno. El mechero Bunsen Esto de acá, jóvenes, se llama mechero Bunsen, que está conectado a una fuente de gas, en este caso, ¿ya? Mechero Bunsen. Y acá en la parte inferior tiene un dispositivo, una válvula para regular la cantidad de aire que debe circular, ¿no? De modo que cuanto más aire circula, la llama va a ser más reductora. Solamente nos va a permitir trabajar en una zona aséptica. También nos va a permitir esterilizar diverso material mediante el uso del calor directo. Estamos primero encendiendo el mechero. Bien, para esterilizar el asa de siembra lo que tenemos que hacer... Otro factor siempre es, jóvenes, es de que cuando trabajamos en microbiología siempre vamos a encender el mechero Bunsen. Siempre vamos a encender el mechero Bunsen, ¿ya? Y esto lo que tiene en la mano es... hacer es mantenerla vertical sobre la llama y esperamos a que el filamento se ponga al rojo vivo. Mango. Vean, tiene su mango. Y esto de acá se puede cambiar, ¿no? Frecuentemente. Bien, y si ustedes ven en la parte inferior termina en un círculo. Entonces primero vamos a eliminar la carga microbiana para después tomar muestra, ¿no? De donde corresponde. En ese momento hemos conseguido la eso es lo que está rojo vivo. Entonces cuando le llama de mechero Bunsen es el asa bacteriológica. No se van a olvidar, asa bacteriológica. Utilización completa del asa. Esperamos para enfriar y luego tomaremos muestras con ella. Para materiales como por ejemplo el asa de vidrio o las pinzas, lo que utilizamos es el flameo mediante empapar primero en alcohol. Esta, por ejemplo, ese como triangulito de vidrio que va a agarrar, se llama asa de Drygalski. Asa de Drygalski. Del asa y luego pues, flamear. Con alcohol. Lo mismo para las pinzas, si necesitamos utilizarlas. ¿Este aparato qué se llamaba, jóvenes? El autoclave. El autoclave. Tiene un cierre hermético, ¿no? Es semejante, esto ya les he explicado en teoría también, es semejante a una olla de presión. A través de esto que ustedes ven acá en la parte superior, se cierra, ¿no? Se hace girar y se logra un cierre hermético. ¿Por cuánto tiempo tiene que esterilizar? Por 20 minutos. 15 minutos. ¿Y a qué temperatura? Una atmósfera de presión. 121 grados. 121, ¿no? Este es el autoclave, es un recipiente metálico, hermético, y se usa muchísimo en microbiología para la esterilización de medios de cultivo. Vamos a esterilizar los medios de cultivo que hemos preparado previamente. Si se dan cuenta, se tapa con papel aluminio, con algodón y papel aluminio, ¿ya? Entonces, una vez que se enciende,
el vapor de agua penetra por todo, ¿no? A través de esa tapa de algodón y de aluminio. La esterilización se consigue mediante calor húmedo, vapor. Y en lo que consiste básicamente es muy similar a lo que ocurre en una olla de vapor. El tiempo de esterilización normalmente son 20 minutos en los que se alcanza una temperatura de 121 grados y pasado este tiempo los medios de cultivo que hemos introducido previamente estarán estériles. Bueno, vamos a hacer ahora la preparación de medios de cultivo. Preparación de medios de cultivo. Entiéndase que van a venir los medios de cultivo en forma de polvo, en frascos, ¿no? Donde indica qué cantidad debo tomar para un litro, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad que yo necesito, hago mi regla de 3 y voy a pesar. En primer lugar, pesaremos la cantidad necesaria. Ahí está, vienen así en frascos los medios de cultivo, tapados también, sellados, pero cuando lo uso ya lo saco y lo tapo bien también, ¿no? Correspondiente al volumen de medio que queremos elaborar siguiendo las instrucciones del fabricante. En el frasco está en la etiqueta, ¿no? La cantidad que se debe pesar por un litro. Una vez pesado, echaremos el medio deshidratado en el matraz y a continuación añadiremos el volumen de agua destilada requerido. Si estamos elaborando un medio líquido, agitaremos hasta su completa disolución. Si es un medio sólido que contiene agar, agitaremos y calentaremos la mezcla hasta que... Acá, si se dan cuenta, en esta probeta se está midiendo, ¿no? El volumen exacto, también de acuerdo a la cantidad que uno necesita, ¿ya? Que el agar se funda. Notaremos que la turbidez va desapareciendo conforme se va calentando la mezcla. El calentamiento del medio puede realizarse ayudándonos de un termoagitador magnético o usando un trípode y un mechero Bunsen. Hay que tener cuidado de retirar el medio cuando llegue a ebullición. Una vez fundido el agar, colocaremos un tapón de algodón graso y lo recubriremos con papel de plata. A continuación lo llevaremos al autoclave para su esterilización. Una vez autoclavado el medio sólido, procederemos al reparto en placas Petri estériles. Las placas serán dispuestas alrededor. Una vez que se ha preparado, se esteriliza en el autoclave y después en estas cajas Petri se va a ir vaciando. De la llama, de manera que podamos acceder a ellas de forma cómoda. Esperaremos a que el medio se haya enfriado lo suficiente para que, manteniéndose líquido, pueda ser manejado sin quemarnos. Quitaremos el papel de plata y el tapón de algodón. Y siempre cerca de la llama iremos vertiendo el contenido en las placas.
Pasado un tiempo, las placas se habrán enfriado y solidificado. Muy bien, jóvenes. Con eso ya hemos visto varias, ¿no?, prácticas. Jóvenes, aquí vamos a quedar. El día de mañana vamos a empezar con virus de la hepatitis. ¿Ya? ¿Está bien? Doctor, mañana, pero es feriado. Ah, perdón. La próxima clase, señorita. La próxima ya va a ser presencial, ¿no? La próxima sería nuestro examen, dicen. Sí, vamos a ver. Hasta luego, jóvenes. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que les vaya bien, chicas. Que tengan